usted? Muy buenas tardes, bienvenidos a Café Bursátil. Espero que hayan tenido una excelente semana porque al mercado financiero pues no le fue tan bien. Vamos a empezar comentando qué sucedió hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, pues tuvo un cierre positivo de 0.30% para ubicarse en las 53.445 unidades después de perder 1.71 en la sesión previa. Ayer el mercado global, las bolsas internacionales, cerraron en rojo todas. Y vamos a ver un poco más adelante qué fue lo que les pasó y qué derivó, por qué derivó en este descenso generalizado. Bien, el índice de precios y cotizaciones con el avance de hoy rompe una racha de 3 días consecutivas a la baja y, y bueno, aun cuando la bolsa mexicana hoy tuvo una sesión positiva, el resto de la mayoría de los mercados en el mundo no tuvieron esa suerte y volvieron a reportar pérdidas. El índice de precios y cotizaciones fue uno de los pocos índices que ganaron en el mundo. La ganancia del IPC puede estar asociada a una mala noticia o una noticia de alerta, que es el hecho de que Fitch, la calificadora Fitch Rating, le bajó la nota crediticia a la deuda de Estados Unidos de triple a doble A más, con una observación de que el Congreso no resuelve rápidamente los problemas de endeudamiento o el techo de la deuda del gobierno. Y pues esto alertó a muchos inversionistas a pues si Estados Unidos puede ser capaz o no de pagar su deuda, aunque yo les diría que nunca en la historia han dejado de pagar su deuda, aun cuando en algún otro momento ya le han rebajado la calificación o le han colocado la calificación con una anotación negativa, o se ha dicho que el mismo gobierno ha dicho que no puede pagar la deuda y entra en un periodo pues, no mayor de 15 días, donde el Congreso ahí está pues deliberando que los presupuestos, qué es lo que autorizan en cuanto a montos de gasto de gobierno, cuáles no. Bueno, en realidad nunca ha pasado nada, nunca ha dejado de pagar a sus empleados, los ha mandado por una semana a casa. Eh, Recuerde que en Estados Unidos la forma de trabajar es diferente o las leyes laborales son diferentes, pero no ha dejado de pagar nunca, ni a sus empleados, ni la deuda. Y lo que se espera es que esta advertencia que hace Fitch Ratings, pues simplemente sea eso, una advertencia. Bueno, pues esto derivó en que las bolsas y el mercado financiero en términos generales, pues reaccionara a la baja de la calificación. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, el tipo de cambio necesita pretextos para volver a superar los niveles de 17 pesos por dólar. Bien, después de esta noticia vimos que las bolsas caen, el tipo de cambio sube, y puede ser eso precisamente, se fortalece, aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, los inversionistas empiezan a buscar otros activos que les parecen seguros, como son los bonos estadounidenses, considerando que la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir las tasas de interés. Además, eh, pues hay cierta demanda de estos instrumentos, porque recuerda que cuando aumenta el riesgo, aumenta la tasa de interés. Y junto con ello, pues hay un movimiento ahí de carteras donde muchos inversionistas pues ven atractivos los bonos, los activos mexicanos que involucran al tipo de cambio, de tal manera que a lo mejor llegan al mercado, compran acciones y eso eleva la demanda de pesos y por eso puede ser una razón por la que sube el tipo de cambio. Y la otra simplemente que muchos inversionistas participan en el mercado mexicano precisamente considerando que el tipo de cambio está muy bajo y puede ser una oportunidad de compra, ya sea compra de pesos o compra de activos en pesos, dado que el tipo de cambio está barato y eso hace subir al tipo de cambio. Bueno, regresando a bolsa, le decía yo que las ganancias del IPC pueden estar asociadas a la depreciación que ha sufrido el tipo de cambio porque se convierte en un activo más barato al momento de comprar por parte del al cierre de sesión, 4 de 8 sectores subieron en la Bolsa Mexicana de Valores, destacando el sector de materiales impulsado por las acciones de Grupo México,
Orbia y Grupo Cementos de Chihuahua. Alsea y Liverpool también reportaron ganancias. Los mayores avances los presentó Gixa, CMR, Bimbo, FEMSA, Grupo México. Gixa tuvo un incremento de 17.92% y Grupo México de 3.82%. De manera inversa, las acciones que más bajaron fueron Omex, Axtel, Vinte y F+, Fibra Plus 16. Omex perdió 7.14% y Fibra Plus 4.27%. Aun cuando esta fibra mostró un descenso durante la jornada, pues hay que ver que en términos generales las fibras tienden a mostrar un comportamiento positivo, dado que son simplemente administradoras de rentas de diferentes tipos de inmuebles. Pero en particular, quien tiene una muy buena visión hacia el futuro, pues son las fibras relacionadas con las naves industriales, considerando que en este proceso de nearshoring o relocalización de empresas extranjeras hacia las regiones de origen o países de origen, pues se espera que haya una fuerte inversión extranjera en México y con ello una demanda mayor de naves industriales. De tal manera que si usted tiene fibras, pues guárdalas, seguramente tendrán buenos rendimientos, bueno, principalmente las relacionadas con naves industriales, y si no tiene y las quiere incluir en su portafolio, pues consulte a su asesor financiero y coméntele esto si es bueno incluirlas o no en este momento. Bueno, así las cosas, hoy 2 de agosto, el promedio industrial Dow Jones cayó 0.98%, el índice Standard & Poor's 1.38%, el Nasdaq 2.17%, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana subió 0.30%, el DAX, bueno, y el DAX también retrocedió, al igual que el índice de la Bolsa de Inglaterra. Pero si vemos las variaciones acumuladas, que es realmente lo que nos importa, porque los mercados pueden fluctuar, pueden subir, pueden bajar. Un día están en terreno positivo, otro negativo, 3 negativos, 1 positivo. Considerando tantas variaciones, lo más importante es saber cómo va el acumulado en el año. Y la semana pasada veíamos que el índice de precios y cotizaciones ganaba 13.37% después de la caída de ayer, pues las ganancias disminuyeron al 9.95%. Sigue siendo un rendimiento positivo, atractivo para el mercado mexicano. Y en términos generales, las variaciones acumuladas, variaciones negativas acumuladas en esta semana, para el resto de las bolsas, pues sí, son negativas, pero el acumulado, perdón, las variaciones negativas de la semana, pues sí, es un momento de volatilidad, pero las ganancias acumuladas, pues siguen siendo relevantes, como la ganancia del índice de precios, perdón, la ganancia del Nasdaq, del índice que representa el sector tecnológico en Estados Unidos, que reporta un premio de 33.51% acumulado en lo que va del año. Le comentaba que el peso o el dólar cerró en cotizaciones de 17.2849 pesos con con un avance de 1.50%, un avance para el dólar y una depreciación para el peso. Durante la jornada, el peso alcanzó una cotización mínima de 17.03 y una máxima de 17.42 unidades. Esta fue la mayor caída diaria del peso desde el 5 de marzo, cuando el mercado cambiario enfrentaba volatilidad por el desorden bancario en Estados Unidos. Con lo anterior, en las primeras 4 sesiones de la semana, el peso acumula una depreciación de 3.84% o 64 centavos. La depreciación del peso se debe principalmente al incremento de las tasas de interés en los activos del Tesoro ante la expectativa de una mayor oferta. Como ya le comentaba, en este momento en el que se da a conocer que le rebajan la nota crediticia a Estados Unidos, bueno, pues al existir un riesgo de impago, pues lo que va a compensar ese riesgo, pues es una mayor tasa de interés. Entonces hay presión sobre los bonos y eso incrementa la tasa de interés y eso pues está siendo atractivo para muchos inversionistas y también
genera una mayor demanda de dólares y una presión para el tipo de cambio. Un reacomodo de acciones o de carteras puede impactar de manera diversa a los diferentes activos que existen alrededor del mundo. Hace un momento les decía yo que el bajo nivel del tipo de cambio respecto a peso dólar, por debajo de los 17 pesos, puede ser muy atractivo para muchos inversionistas. Y muchos quizás llegaron a México aprovechando ese bajo precio, pero muchos otros optaron por demandar más tasa de interés en los bonos del tesoro. Y aquí estamos viendo dos actuaciones diferentes sobre el mercado financiero que va a impactar tanto al mercado accionario como al tipo de cambio. Bueno, y recordemos que las tasas de interés en Estados Unidos pues no nada más suben por este anuncio de Fitch de que ve posibilidades de que pues exista más dificultad para alcanzar un acuerdo en el Congreso, sino que la presión sobre las tasas de interés también deriva de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que desde el año pasado ha mantenido una política de alza de tasas tratando de controlar su inflación. El mes pasado, cuando la Reserva Federal anunció un incremento de 25 puntos base sobre la tasa de referencia, pues comentó que si bien ellos desean pues ya estabilizar la tasa de interés, quizás no es el momento oportuno y esto sugiere pues de que todavía se va a presentar un incremento adicional antes de que finalice el. Si el incremento en las tasas de interés de Estados Unidos se vuelve a dar, pues existe un diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México, tomando en cuenta las dos tasas de referencia. Si la política monetaria de México es mantener la tasa de referencia en niveles de 11.25% por un largo periodo de tiempo, porque así lo acaba de decir la gobernadora del Banco Central. Y si la Reserva Federal de Estados Unidos decide incrementar la tasa de referencia en 25 puntos más antes de que finalice el año, pues vamos a ver que el diferencial entre las dos tasas se reduce. Antes de julio, la tasa de referencia de Estados Unidos estaba en 5.25% y la de México en 11.25%. Aquí estamos hablando de una diferencia de 600 puntos base. La semana pasada la Fed subió la tasa de referencia a 25 puntos base a 5.50 y aquí vemos un ajuste de 25 puntos base. Pero si la tasa de la Fed termina en 5.75%, pues volveremos a ver otro ajuste hacia el cierre del año y eso también genera movilidad de capitales. Y si bien el tipo de cambio se ha fortalecido por el amplio margen por el amplio margen entre las tasas de referencia, más los ingresos por remesas, más la inversión extranjera directa, pues aquí veríamos al final del año si es que la Fed efectivamente eleva la tasa de referencia, es muy probable que veamos un nuevo ajuste sobre tipo de cambio derivado de las decisiones de política monetaria. Bueno, el asunto es que las tasas de interés en Estados Unidos están altas y que muchos inversionistas decidieron comprar bonos estadounidenses y eso también generó presión sobre el tipo de cambio. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó con eh, con Fitch y su decisión de disminuir la nota AAA? Pues esta calificadora el viernes pasada modificó la nota crediticia para Estados Unidos, considerando los retrasos en las negociaciones en el Congreso sobre el límite de endeudamiento y los acuerdos de último minuto para evitar un default. Un default es la posibilidad de que el gobierno se declare en impago, pero como ya le comenté, Estados Unidos nunca ha dejado de pagar su deuda. La decisión de Fitch generó mucha atención hacia la trayectoria de la deuda, justo cuando la economía más grande del mundo
parece que termina con la posibilidad de que presente un periodo recesivo. La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jeremy Powell, dijo que el Banco Central ya no esperaba una recesión, incluso después de los aumentos de las tasas de interés más agresivos en una década. Recuerde que el aumento de las tasas de interés puede frenar el dinamismo de la economía. Sin embargo, con los incrementos que ha anunciado o decidido la Reserva Federal desde el año pasado hasta la fecha, pues no, Estados Unidos no ha entrado en recesión. Esa posibilidad de recesión ya en muchas ocasiones se fue postergando. Ya llegamos a la mitad del año y hace 2 meses todavía la postergaban al final del año, principios del 2024, pero Jeremy Powell pues dice que no, que es muy probable que no lleguen a una recesión en Estados Unidos. Eh, y bueno, esto le permite elevar nuevamente la tasa de referencia para controlar la inflación. Bueno, esto llama mucho la atención a los inversionistas, porque es sabido que el costo de la deuda es mayor ahora que el año pasado. O sea, el año pasado quizás pues Estados Unidos no tenía una tasa de interés del 5.50% como lo tiene ahora. Y además podría duplicarse en los próximos años. Esos son los cálculos de los analistas. Y esto en función del avance de la tasa de referencia, como ya se lo mencionaba, aunque mucho dependerá de la capacidad de la Fed para iniciar rápidamente el inicio de recorte de tasas de interés en los próximos meses. Los próximos meses pueden ser hasta 2024. No creo que sucedan en este año, incluso en el primer trimestre del 2024 no creo que bajen la tasa de referencia. Bueno, así las cosas, pues ya les comenté cómo reaccionaron los mercados o los inversionistas, tomaron utilidades, movieron algunas carteras, eso ocasionó la caída de las bolsas, la depreciación del peso, la fortaleza del dólar y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Y, eh, pero no nada más eso, cuando las bolsas caen, haciendo un cálculo, pues resultó que para la bolsa todo este movimiento, toda esta razón o justificación de movimientos, pues para la Bolsa Mexicana de Valores, en resumen, significó que el índice de precios y cotizaciones reportará una caída en valor de 120,000 millones de pesos. Así es que una noticia, aun cuando yo les digo que parece que no pasa nada, pues sí pasa, porque pues ya vimos ahí el efecto negativo sobre el valor de las acciones. Bueno, ¿y qué es una calificación AAA? Pues yo les quiero comentar esto porque seguramente ya lo he comentado en otros programas, pero es importante tenerlo presente. Una calificación AAA pues significa que existe, bueno, en principio existen 3 calificadoras que pueden pues revisar la conducta, la conducción de la deuda de los países, nada más 3, que es, bueno, 4, que es Standard Poor's Ratings y Moody's, y para México HR Rating. Ellos consideran una AAA para esos países que tienen capacidad y deseo de cumplir sus obligaciones y consideran una calificación C o D para, para deuda que tiene riesgos de posibles incumplimientos. Las calificaciones, si la AAA es la mejor, bueno, entonces van bajando, ¿no? De AAA baja a AA más, luego AA, luego AA menos, luego se va a triple B, W más, W menos y ya llegamos a la C y la D, donde C y D pues sí tiene riesgo de que no se cumpla con la deuda. Por eso es que es importante saber cuáles son las calificaciones que le otorgan al país, pero también se le otorgan a las empresas que tienen deuda. Por eso cuando hay una colocación en bolsa de deuda, es importante saber qué calificación le asignaron, que es la capacidad de pago que va a tener la empresa,
pues para hacer frente a sus obligaciones. O sea, una empresa cuando se va a financiar en el mercado accionario a través de una colocación de deuda, pues recauda el capital, pero ofrece regresar ese capital más una tasa de interés. Y por eso es importante saber estas calificaciones. También hay los bancos dan calificaciones también a empresas, y también es interesante saber qué están pensando de estas empresas. Por ejemplo, para las acciones dan recomendaciones de compra, mantener o vender. También eso hay que considerar. Bueno, después de todos estos movimientos en el mercado financiero, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, calificó la rebaja como arbitraria y obsoleta y argumentó que en lugar de mirar la relación de la deuda al PIB, una mejor medida de la sostenibilidad son los pagos de intereses ajustados a la inflación como parte de la economía, y esa métrica no ha encendido luces de advertencia. Además, dijo que los mercados pues no iban a atender a esta rebaja en la nota crediticia. Ya vimos que sí, pero también esperamos que esto pase y el mercado regrese a operar sin atender mayormente la rebaja y siga atendiendo indicadores económicos. O por lo menos en el muy corto plazo puede seguir atendiendo esta rebaja, pero después seguirá observando condiciones de la economía. La verdad es que son pocos países los que conservan una calificación AAA, como lo es Australia, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Suecia, Noruega, Singapur, Suiza y Luxemburgo. Y quienes han perdido la AAA, pues en principio son algunos países de Europa después de la crisis del 2008. En 2011, Standard & Poor's también rebajó la nota AAA a Estados Unidos, también por la pugna en el Congreso sobre el límite del endeudamiento, pero Moody's, que tiene registros desde 1949, le sigue otorgando la misma nota máxima de una AAA. Es que hay diversidad de opinión entre las calificadoras. Ciertamente es un país muy endeudado, donde la relación deuda-PIB es muy alta, pero les repito, nunca han dejado de pagar. Así es que pues sigue siendo la mayor economía del mundo, y yo esperaría que los mercados, después de absorber toda esta noticia, vuelvan a operar bolsa con movimientos positivos hacia el resto del año, y que el tipo de cambio, yo ahí sí no veo que el tipo de cambio regrese por debajo de los 17 pesos, considero que se va a quedar en los 17 y puede seguir subiendo hacia 17.50, sobre todo si las tasas de interés en Estados Unidos suben, y esto puede modificar la demanda de dólares en activo. Y hablando de las tendencias del índice de precios y cotizaciones, nuevamente se presentó el sentimiento del mercado. Esta es una encuesta entre casas de bolsa y analistas que observan el comportamiento del índice de precios y cotizaciones de Bolsa Mexicana de Valores, o del índice FTSE de Bolsa Viva. En términos generales, o en promedio, ¿no? El consenso considera que el índice de precios y cotizaciones va a subir hasta 57.425 puntos. Recuerde que hoy el mercado cerró cerca de 53.300 puntos. Así es que todavía tiene potencial de crecimiento para lo que resta del año. No en la magnitud que creció en el primer trimestre o en los primeros 7 meses del año, pero todavía tiene un espacio para seguir subiendo. Respecto al índice FTSE de Viva, la media considera que el índice cerrará en 1.188 unidades este año. Así es que pues hay que seguir, sobre todo mantener la cartera, y
Y no se desespere o no tenga miedo si ve variaciones negativas. Ahora, si es mucha su aversión al riesgo, que no le gusta estar viendo que el mercado accionario sube y baja, entonces lo recomendable es que se cambie a la renta, pero jamás deje usted de invertir. Respecto al índice de precios y cotizaciones, hay quienes consideran que puede alcanzar las 61,000 unidades este año, y en los estimados mínimos están los 53,900 puntos, o sea, estamos muy cerca del mínimo objetivo para este año. Yo me inclino más a que pues se acerque hacia los 58,000 puntos, como lo estima Grupo Financiero B por Más y Grupo Financiero Monex, en tanto que Banorte estima que alcance los 59,000 puntos y Signum Research estima los 61,000 puntos. En términos generales, los bancos mantuvieron el mismo nivel objetivo desde julio a esta última encuesta, sin variaciones, así es que siguen pues, siendo consistentes con sus expectativas. Hablando del mercado accionario en particular, pues ya una vez que terminó el periodo de reportes trimestrales, estos en términos generales fueron de neutral a positivos, los resultados que presentaban las empresas. Hubo algunas mejoras en perspectivas, en rentabilidad. En términos generales, los reportes con mayor, sí, resultados positivos fueron los sectores de la construcción, los bancos muy interesante que tuvieron ganancias muy importantes, y hemos visto cómo se reactiva el crédito junto con la reactivación de la economía y junto con la expectativa de que aumente la inversión extranjera en México por el proceso de nearshoring o relocalización de empresas. También las fibras, que también están ligadas a este proceso de relocalización de empresas, y el consumo frecuente, pues son las minoristas, los almacenes. Como neutral o resultados neutrales, o sea, variaciones pues no malas, pero tampoco extraordinarias, de las acciones del sector minero y de los aeropuertos, y resultados negativos, los industriales y las telecomunicaciones. En promedio, las ventas de las empresas que cotizan en el índice de precios y cotizaciones de Bolsa Mexicana de Valores presentaron, perdón, las empresas en promedio, las empresas representativas de la bolsa tuvieron ingresos en promedio de 3.5% en ventas, 3.1% en EBITDA, 8.8% en la utilidad neta mayoritaria y 7.4% en la utilidad neta de las empresas. Por supuesto, los analistas tendrán que seguir revisando la evolución de la rentabilidad de las empresas, y con ello pues consideran que la tendencia en Bolsa Mexicana de Valores seguirá siendo positiva en lo que resta del año. Por sectores, le decía yo que es importante pues ver el desempeño que pueden tener las fibras por la estrecha relación o pues el impacto positivo que puede tener la relocalización de las empresas extranjeras hacia la región norte del continente, y se pueden ubicar en Estados Unidos y México. Aun cuando una empresa estadounidense se ubique en territorio estadounidense y no elija al mexicano, seguramente va a demandar algunos productos que necesitará para su ensamble, ¿no? Hablando, puede ser que se instale una armadora en Estados Unidos, pero puede ser que las telas las compren en México, entonces estaría demandando telas, ¿no? Entonces, el encadenamiento hacia otros sectores es muy importante, y aunque en México se espera que la inversión extranjera directa realmente crezca de manera muy importante por el nearshoring, pues en el estado de Arizona de Estados Unidos se ha estado aumentando la llegada de empresas que estaban ubicadas en China principalmente, así es que todavía falta ver si efectivamente
se dará esa inversión que estamos esperando. Pero bueno, no todo lo que llegue está bien, sobre todo porque la industria, como ya lo comenté, encadena a otros sectores y eso permite que el dinamismo de la economía sea mayor. También involucra la mano de obra, esto implica que va a haber más empleo, va a haber más empleo. Aquí lo interesante es saber qué industria va a llegar para saber qué tipo de mano de obra calificada se va a requerir, pero en términos generales pues se va a generar empleo y eso es sumamente importante porque con él pues aumenta el consumo, puede aumentar la inversión y, y esperamos que aumenten las exportaciones. Antes de irme le quiero comentar o recordar que el mercado accionario es fuente de financiamiento para las empresas y también dota de instrumentos de inversión para todas las familias, para usted y para mí. Siempre hablamos o siempre hablo yo del mercado accionario y me refiero a las acciones, pero hablar del mercado accionario involucra a otro tipo de activos como son las acciones, las fibras, los secades, las CERP. Todos estos instrumentos van a brindar financiamiento a las empresas y todos estos instrumentos existen en la Bolsa Mexicana de Valores y bueno, a través de ellos uno puede elegir convertirse en accionista de la empresa comprando títulos accionarios o puede simplemente financiar a las empresas comprando los bonos de empresas o los bonos de desarrollo que coloca el mercado. Que por cierto, en esta semana la Bolsa Mexicana lanzó los fondos ASG y Fondo de Impacto que consideran objetivos más amplios en los criterios ASG dentro de la administración de los fondos de capital. Los CECADES y los SERPIs, eh, como parte de la estrategia del mercado, pues siguen creciendo en la Bolsa Mexicana de Valores. Bajo el objetivo, la Bolsa Mexicana puso a disposición del mercado opciones de financiamiento esta semana a través de los CECADES y certificados de proyectos de inversión que son los CERPIs, que promueven la incorporación de criterios ASG, que es ambientales, sociales y de gobernanza tanto en los administradores de los fondos de capital, así como en las inversiones en empresas o proyectos que se lleven a cabo a través de vehículos listados en la Bolsa Mexicana de Valores. Así es que tenemos un amplio abanico de instrumentos para invertir. De estos instrumentos no hablo regularmente, que son los CKDs y SERPIs, porque son bonos en realidad, pero eso no quiere decir que usted no tenga acceso a ellos. También los puede comprar, puede participar del rendimiento que ofrecen estos instrumentos y todo es a través de la casa de bolsa. La casa de bolsa es el intermediario entre ustedes y la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores da el servicio de hacer la colocación y las casas de bolsa son los que distribuyen los instrumentos, ¿no? Y por eso es que acercan al inversionista a la casa de bolsa, pero a través de ellos. Ellos concentran toda la operación, todo el dinero y lo distribuyen. Pues si es en la compra, se lo distribuyen a la bolsa y si es en la venta, pues nos dan el dinero a todas las familias. Lo más importante es que no deje de invertir. Como le dije hace un momento, si le da miedo estar viendo que la bolsa subió y ya bajó y ya lleva 3 sesiones a la baja y ahora perdió 1,71 y además las noticias dicen que es el mayor descenso de la bolsa en muchos meses y eso le genera nerviosismo. No se trata de que una inversión le genere nerviosismo, se trata de que su dinero gane dinero, pero que usted pueda dormir tranquilo. Eh, hace poco, hace poco me refiero, hoy en la tarde escuché decir que el Mr. Market es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo. Esto quiere decir que
puede tener muchas variaciones, pero en el largo plazo siempre premia a sus inversionistas. Les recuerdo también que Bolsa Mexicana de Valores puede dar un rendimiento, invertir en bolsa puede dar un rendimiento de más del 10%. Si usted invierte en CETES directo, el rendimiento está por arriba del 11%. Pero hay inversiones como Más Pesos de Finamex, que le otorga un 12.50 en la primera inversión con el código Más Pesos 219. Considere esto. Tiene opciones para invertir en la renta variable, que es Bolsa Mexicana de Valores, y la renta fija, que son CETES directo, y como le acabo de mencionar, Más Pesos de Finamex. Pero realmente hay una diversidad amplia de instrumentos donde usted puede invertir. Lo más importante es que cuide su patrimonio, invierta en el mercado accionario, en el mercado de renta fija, para que su patrimonio crezca y que usted esté tranquila cuando necesite dinero. Yo soy Iracema Andrés y con esta recomendación me despido deseando que tenga una excelente noche y un mejor fin de semana. Y nos vemos el próximo lunes para platicar pues temas de economía, de lo que ha sucedido en México y ver qué es lo que pasa en nuestro país. Hasta luego.